Compañera de tareas desde el Poder Judicial, Perla Silguero. Buen día, Perla. Buenos días, Marcos, a Carlos, a los teleoyentes. Y el ministro Alberto Martínez Simón solicitó en la sesión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia se inicia una investigación con relación a 16% de magistrados que no informaron en el último informe del año pasado. Él menciona que esto es una falta grave, que evidentemente, seguramente lo que se puede sospechar es que hay un ocultamiento de datos por parte de estos magistrados. Él hizo alusión a un informe de auditoría que se presentó y que estuvo revisando y analizando, y le llamó la atención que el 16% de los magistrados no informaron lo solicitado por la Corte Suprema de Justicia. Lo que también mencionaba es de que los magistrados no acataron, un pedido que hizo la Corte Suprema de Justicia. Por eso ha solicitado esta investigación a los magistrados. Escuchemos lo que manifestaba el ministro Alberto Martínez Simón. El segundo informe los magistrados deberán presentar al terminar el segundo cuatrimestre, es decir, a finales de agosto del 2021. Pero me llamó la atención, en estos días estuve revisando el informe de auditoría que acaba de llegar, con respecto al último informe del año pasado, que hay un 16% de magistrados que no informaron. Y hay un porcentaje menor, si no recuerdo mal, el 3% que informó más. A pesar que se hizo el mayor esfuerzo para que la instrucción sea lo más clara posible a los efectos de unificar la información, hay magistrados que no informaron. Y está la lista en dos informes de auditoría que tuve ocasión de terminar de leer justamente ahora en el viaje. Y creo que esto amerita una investigación a través del Consejo de Superintendencia, a través de la Superintendencia de Justicia, porque constituye básicamente la transgresión del artículo 17, inciso C, de la acordada 709. Los magistrados, cuando reciben una instrucción del Poder Judicial, de la Corte, con respecto a una obligación, tienen que cumplirla. Y está sancionado como falta leve la falta de observación de esas informaciones. Y lisa y llanamente, 16% no informó. Por lo tanto, considero este un hecho grave que puede relevar el ocultamiento de datos o una desatención grande del magistrado. Por lo tanto, pido a la Corte, la Presidencia, que en base a este informe, donde está perfectamente individualizado cada uno de los magistrados que no presentaron el informe, se abra la correspondiente investigación para determinar por qué sucedió eso y ver si en el informe del primer cuatrimestre ocurrió lo mismo, cosa que me parece realmente muy llamativa. Y vamos a realizar también un estudio estadístico en la zona de Puerto Casado, para posteriormente solicitar, a través del doctor Flete, en coordinación con él, la eventual apertura de una oficina de marcas y señales en ese lugar. Estuve hablando ayer con las magistradas de Puerto Casado y ellas me informaron que obviamente la gran actividad ganadera de la zona mueve un poco a pedir esto para que los ganaderos, especialmente los pequeños ganaderos, aquellos que tienen un hato muy reducido de animales, que puedan registrar sus marcas y señales sin necesidad de recurrir hasta las oficinas más próximas, que le quedan realmente a muchos kilómetros de distancia. Por lo tanto, vamos a hacer un estudio estadístico y voy a contactar después con el doctor Fretes, el ministro encargado, a ver si es que podemos habilitar ahí, sin nombrar a nadie, o sea, con un funcionario va a ser suficiente, me estaban diciendo, y darles unas dependencias para que se pueda habilitar esta oficina de... Ministro Alberto Martínez Simón sobre este porcentaje de magistrados que no informó sobre su producción en el último cuatrimestre del año pasado, o sea que en diciembre del año pasado. Por otro lado, también la ministra Carolina Llanes, también secundado por el ministro Eugenio Jiménez Rolón y el ministro Antonio Fretes, ha solicitado se arbitren los mecanismos para doblegar la seguridad en el Poder
Judicial de Luque, esto debido a lo ocurrido ayer con una jueza que fue, según indicaban, agredida por una persona. En ese orden de temas, el ministro Antonio Fletes, quien es ministro encargado de la seguridad, mencionó y solicitó entonces que se pueda ver la manera de aumentar el presupuesto a la seguridad del Poder Judicial a fin de contratar más personal para el Poder Judicial de Luque, teniendo en cuenta de que mencionaba que en una reunión que se tuvo con el ministro del Interior, el ex ministro del Interior, Euclides Acevedo, manifestó que están sin personal policial para cumplir con las exigencias solicitadas por el Poder Judicial. Entonces, lo que solicitó el ministro Flete es de que se tenga en cuenta eso y ampliar el presupuesto al Departamento de Seguridad, sino para el próximo año se haga esa solicitud. Esto va a ser analizado por el Consejo de Superintendencia a fin de dar una respuesta a lo sucedido ayer en el Palacio de Luque, Marcos y Carlos. Perla, muy importante eso que pidió el ministro Martínez Simón. Sí, en síntesis dice que estos magistrados no hicieron caso a una petición de la propia Corte Suprema de Justicia. Claro, o sea, evidentemente pasa algo y están queriendo ocultar información. El 16% de los magistrados no presentó informes, dijo. No, y un 3% presentó mal, a pesar de que se les hizo inclusive manuales a fin de que entiendan cómo deben presentar. Y no sabemos si es a propósito o no, tan, ¿verdad? Y uno nunca sabe. Es importante, Perla. Esto amerita una investigación a través del Consejo de Superintendencia, pues es una falta grave. O sea que pido a la Corte que se abra la correspondiente investigación. Dice. 19% sería entonces, En total, sí. En total. Perla, aclarando un poco, este informe cuatrimestral que se dice, ¿verdad? Desde este año nomás entró no, ya del año pasado. Pide la sanción para el año pasado. Entonces se refiere a ese informe cuatrimestral, entonces de diciembre, ¿verdad? De diciembre del año pasado. Porque él dice, no sabemos qué es lo que podemos encontrar también en el informe que se presentó en abril pasado de este año. Sí. Y hay que hacer un comparativo, incluso ya esperando el informe de agosto. Sí, el 30 de agosto. Qué raro. En síntesis, decía, nosotros no nos hacen caso, imagínense lo que ha de ser al común, como dice un ex diputado. La importancia, Perla, la importancia de lo que dice un ministro de la Corte en la plenaria. Imagínate, a mí ya me rebota textualmente lo que dijo el ministro. Esto amerita una investigación a través del Consejo de Superintendencia, pues es una falta grave. Pido a la Corte se abra la correspondiente investigación porque sucedió esto. Eso que vos pasaste, y llanamente un 16% de magistrados no informó. Sí, así mismo. Pero no solo ahí está en número ese informe, Perla, según lo que escuché, que dice y que está dice que tiene, el nombre de sí. los magistrados que no informaron. Tienen una lista de las personas que no. Esto es, a ver un poco, es una información riquísima. O sea, no completa. Necesitamos completar y Carlos, necesitamos ya la lista de los que nos informaron. Espera, Ana, vámonos por partes y ya. ¿Verdad, Perla? Perla nos va a conseguir. Sí, totalmente. Ya le hice la solicitud pertinente al director de auditoría y al ministro de la Corte. Bueno, y ese tenés que, no sé, al ministro de la Corte también, al que pide. Sí. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si tenemos suerte. Y ahí el jurado se puede deleitar con ese. Pero el jurado no abre más investigaciones de oficio prácticamente. Ya no. Y no, o viste en algunos casos. Bueno, pero esta reacción del ministro de la Corte, Martínez Simón, puede desembocar en que algunos vayan al jurado, ¿verdad? No, pero eso ya prácticamente quedó establecido. No, pero habla de falta grave. Claro, pero es la Corte que tiene que acusar. Y pueden Puede ser que se acusarlo. vaya, claro. Puede acusar, ¿por qué no? Claro, ahí sí puede la Corte acusar, pero debería. Ya ves cuál es la postura asumida por el jurado de enjuiciamiento. No. Hay más investigaciones de oficio. El presidente ya aclaró que se llenan o sea, sacan 20 y entran 30. Entonces, y aparte que tienen sesiones extras.
Bueno, pero vamos a estar atentos a lo que ese otro no es menos importante tampoco el ataque a la jueza de Luque. Sí. Bueno, No hay, perfecto. no hay suficiente seguridad. No. Ya en su Nunca momento hubo. habían Nunca hubo. cuestionado No hay al luego personal. seguridad para los magistrados porque cualquiera entra en su despacho. Nunca hubo. El procesado se sienta frente al magistrado, ¿verdad? Creo que Sí. en otros juzgados más nuevos, más modernos, es lo que se prevé esa Esa situación. distancia, ese distanciamiento. No, y la medida de seguridad. Pero nunca hubo, lastimosamente, o sea, gracias a Dios nunca ocurrió hechos que lamentar, ¿verdad? Pero ayer un ataque de un adolescente, creo que bajo los efectos de estupefacientes, hacia una magistrada en Luque, ¿verdad? Correcto. Dale, Perla, vamos a estar atentos. Dale, señora, hasta luego. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Perla Silguero desde tribunales. A Martínez Simón le calza mejor ser miembro nomás de la corte, no presidente. ¿Por qué? Y porque no sale con este tipo de cosas. No, lo que pasa es que ahí hay que entender una cuestión. Que el presidente de la corte tiene mucho más cargas administrativas. O sea, el presidente, el actual presidente en la corte, cuando no estaba como presidente en la corte, era más expeditivo, digamos, en su sala, ¿verdad? Pero ahora vos tenés que integrar el consejo de superintendencia, tenés que revisar todo, no solamente lo que corresponde a licitaciones, compras, venta aérea, tenés que controlar todos los sumarios, tenés que remitir todas las auditorías, tenés que representar a la corte, tenés que irte a los actos, tenés que irte aquí, allá y donde sea, ¿verdad? Sí. Para representar Sí, a la sí, corte. sí, O sea, sí. tu O sea, actividad es Tenés mucho más. más tiempo para, por ejemplo, según lo que entendí ayer en el viaje decía, o sea, quiere decir que mientras Jo o mientras U, mientras estaba yendo o estaba volviendo de Puerto Casado, él estaba leyendo ese informe y encontró el nombre de los magistrados. Y a Ein no le podemos llamar, ¿A quién? a Rodolfo Ein. No, yo quiero hablarlo con Rodolfo, porque hoy se publicó en el diario ABC la cantidad de suspensiones de audiencias. Ellos hacen semanalmente, preparan un informe, eso tenemos que atender también. Los informes semanales con respecto a la suspensión de audiencias y tenemos que ver para someter el análisis. Creo que ese no está en la página de la corte, no sé si se distribuyó, pero ahí nos van a ayudar. Podemos entrar con Lucas.